Cuando tenía alrededor de 9 años, todos los jueves durante los meses de verano, mi abuelo me llevaba al cine a ver cualquier película nueva que se estrenara en ese momento. Normalmente íbamos por la mañana hasta temprano por la tarde. Por lo general, no había muchas otras personas. De hecho, esta vez teníamos todo el cine para nosotros. Recuerdo que elegimos 2 asientos en una de las filas traseras, ya que supongo que los vimos como los mejores asientos en todo el cine. No recuerdo exactamente qué película estábamos viendo. Esto pasó hace mucho tiempo. Empezamos a verla, aunque nadie más apareció. Por lo general, algunas personas que vienen con retraso entrarán poco después de que la película ya haya comenzado. Pero esto no sucedió. Teníamos todo el cine para nosotros solos. A la mitad de la película, mi abuelo tuvo que usar el baño y me dijo si podía quedarme solo. Como no quería perderme la película, le dije que sí. Unos 30 segundos después de que se hubiera ido, pude ver a alguien entrar en el cine por el rabillo del ojo. Giré la cabeza para ver quién era, ya que realmente no pensé que mi abuelo hubiera sido tan rápido. Era un hombre de unos 30 años que vestía uno de los uniformes de empleados a rayas. Luego caminó hacia la salida de emergencia y abrió con algo que dejó un claro chorro de luz del día brillando en la sala. Luego caminó hacia la salida principal del cine y se fue, recuerdo, en ese momento, sin pensar mucho. Eso no me molestó. Estaba volviendo a la película cuando la luz de la puerta de repente creció. Miré hacia atrás y la puerta ahora estaba abierta de par en par. Otro hombre la había abierto desde fuera. Procedió a encender una linterna tenue y mirando alrededor, finalmente la luz me enfocó a mí. Luego la apagó y comenzó a hacerme ese gesto con el dedo indicándome que me acercara a él. Debo recordar que tenía alrededor de 9 años en ese momento. Haría prácticamente todo lo que cualquier adulto me dijera. Nunca me habían dado la charla sobre no confiar en los extraños. Tienes que entender que en ese entonces era una época muy diferente. Así que me levanté de mi asiento y comencé a caminar hacia la puerta de salida. El tipo se presentó como John y fue muy amable, o al menos así es como intentaba parecer cuando explicó cómo acababa de terminar una película en un cine diferente. Y le sobraban algunos dulces que no había terminado de comer, y me los ofreció en lugar de tirarlos. Mis ojos de 9 años se iluminaron de emoción. Le dije que estaba interesado, y luego me explicó que todos los dulces estaban en su baúl. Me agarró la mano con firmeza, y comenzó a llevarme al último automóvil en el estacionamiento apartado en el que estaba la parte trasera del edificio. Cuando nos acercamos, agarró un juego de llaves que usó para abrir la cajuela del automóvil. La tapa de la cajuela se abrió y reveló una variedad de diferentes barras de chocolate. Me dijo que me metiera dentro y eligiera las que quisiera. Pero justo cuando comencé a meterme, la puerta de salida del edificio se abrió de golpe y mi abuelo comenzó a gritarle agresivamente al tipo. Esto me tomó completamente desprevenido. Hasta ese momento, nunca había escuchado a mi abuelo gritar. Ante esa reacción me alejé de la cajuela y el tipo corrió hacia el coche. Entró por la puerta del lado del conductor y yo salí por la puerta del acompañante rápidamente. Empecé a llorar sin darme cuenta en ese momento de lo que realmente casi había ocurrido. Mi abuelo ahora con una voz reconfortante trató de calmarme. Solo puedo imaginar el estrés por el que pasó cuando regresó del baño y vio que ya no estaba allí. Luego me enteré de que la única razón por la que sabía a dónde había ido fue porque el tipo dejó la puerta de salida entreabierta. Después de atraerme afuera, mi abuelo llamó a la policía, poco después del incidente, pero el automóvil no tenía matrícula. Además de eso, era un automóvil extremadamente común. Así que, aunque dio la descripción del coche, nunca lo encontraron. Por supuesto, dio una descripción de lo poco que vio al hombre también.
pero tampoco se encontró. En cuanto al empleado que originalmente había abierto la puerta desde el interior, después de una investigación más profunda, resulta que el hombre en primer lugar nunca fue un empleado. Por lo tanto, tampoco lo encontraron. Afortunadamente, aunque esto fue un hecho único, nunca lo probaron con ningún otro niño en el edificio ese día, ni en ningún otro momento. Estoy bastante seguro de que instalaron un sistema de alarma para las salidas de emergencia después de ese día, pero no estoy del todo seguro, ya que nunca hemos vuelto a ese cine después de lo sucedido. Cuando tenía 16 años, conseguí mi primer trabajo en un cine local en mi ciudad. En el momento en que me contrataron, el lugar necesitaba desesperadamente personas que pudieran hacer turnos de cierre, lo que en realidad prefería, así que funcionó perfectamente. El lugar no era muy grande y por lo tanto era manejable trabajar el turno solo, dependiendo del día de la semana, pero normalmente estaría programado con 1 o 2 personas más. Era un martes por la noche y los últimos pases estaban terminando. Otro chico, Noah, que tenía más o menos mi edad, estaba trabajando conmigo. Éramos los únicos 2 trabajando esa noche, y se esperaba que todo estuviera listo para los estrenos del día siguiente. El tiempo pasó, y finalmente llegó el punto en que todas las películas habían terminado. Ahora comencé a revisar todos los cines para asegurarme de que nadie se había quedado dormido. En realidad sucede con mucha más frecuencia de lo que pensarías. Para controlar manualmente las luces en los cines, teníamos que ir al lado opuesto del edificio. Así que para hacerlo más rápido, generalmente solo hacía las comprobaciones en la oscuridad, usando solo la linterna en mi teléfono en busca de luz. Había terminado de revisar todas las salas menos una. Entré, y una vez más encendí la linterna en mi teléfono. Por lo general comenzaba en la primera fila y volvía a subir. Bajé, pero antes de comenzar a buscar, me detuve. Me quedé completamente inmóvil por un segundo. Al principio podía oír una respiración. Pensé que venía de las rejillas de ventilación. Pero cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que definitivamente era respiración humana. Apagué mi linterna y me dirigí hacia la fila de asientos. No vi a nadie. Pude sentir mi corazón hundirse en mi pecho. Claramente alguien se estaba escondiendo deliberadamente de mí. Quería gritar, pero estaba demasiado asustado. No me avergüenza admitir que me quedé allí por un tiempo completamente congelado, solo escuchando, y luego decidí continuar como si no hubiera escuchado nada. Regresé a las escaleras, las subí, salí de la sala, y justo cuando salí, corrí de regreso al área principal. Descubrí que Noah estaba en el puesto de comida y le dije lo que acababa de escuchar. Ninguno de los 2 quería volver allí. Ambos decidimos esperar junto a la puerta de entrada. Terminamos de cerrar y esperamos en algún lugar alrededor de 1 hora. Mientras tanto, ni una persona pasó junto a nosotros y salió por esas puertas delanteras. En este punto, ambos solo queríamos irnos a casa. Nos tomamos el tiempo de encender manualmente las luces y una por una pasamos por todas las salas. No había nada fuera de lo común. Pensé que era posible que se hubieran ido por una de las salidas de emergencia, ya que algunos espectadores lo hacían por una razón u otra. Así que mientras revisábamos los cines, también revisé todas las salidas, pero ninguna de ellas había sido utilizada. Me di cuenta porque había aproximadamente 1 palmo de nieve en el suelo en ese momento y no había huellas que salieran de ninguna de las salidas. Noah comenzó a cuestionar mi historia, y seré honesto, incluso comencé a cuestionarla yo mismo, convenciéndome de que habría escuchado cosas, o tal vez los altavoces no funcionaron bien durante un tiempo. Acepté este razonamiento, así que cerramos y ambos nos fuimos a casa rápidamente, hasta el día siguiente y, al igual que la noche anterior,
Estaba nuevamente programado para el turno de cierre con Noah. Teníamos que pasar la aspiradora por los pasillos antes de que pudiéramos salir. Por lo general trato de hacer esto mucho antes de mi turno, pero esta noche estaba demasiado ocupado para hacerlo hasta más tarde. Estaba aspirando cuando comenzó a hacer ruidos extraños y noté que ya no estaba recogiendo la mayoría de las palomitas de maíz derramadas en el suelo. La aspiradora era bastante barata, así que esto no me sorprendió. Además, teníamos una de repuesto en uno de los armarios de la parte de atrás, que sabía que podía usar. Fui al frente a buscar las llaves y comencé a caminar hacia el armario. Y me di cuenta de que en realidad nunca había estado en la mayoría de los armarios aquí durante mi entrenamiento. No me dijeron mucho más sobre ellos, aparte de que había una aspiradora de repuesto en uno de ellos que podría usar si yo lo necesitaba. Llegué a la puerta y puse la llave para abrirla, pero me sorprendió descubrir que ya estaba abierta. Luego abrí la puerta y moví mi mano alrededor del costado de la pared, buscando un interruptor de luz, pero me detuve. Una enorme e insoportable ola de hedor me golpeó en la cara. Retrocedí un par de pasos solo para poder respirar aire fresco nuevamente. Fue entonces cuando desde el fondo del armario pude echar un movimiento. Sonaba como si algo estuviera crujiendo. Cerré la puerta, y esta vez cerrada con llave. Los siguientes minutos consistieron en correr por el edificio buscando a Noah. Cuando lo encontré, le conté sobre el armario. Su expresión facial cambió de inmediato. Hasta ese momento se me había olvidado por completo de lo de ayer y no había pensado que los dos sucesos estaban vinculados. Ni siquiera se me pasó por la cabeza. Llamamos a la policía y nos sentamos afuera mientras los esperábamos. Cuando llegaron les conté sobre la noche anterior y ahora esta noche. Les dimos las llaves del armario y las instrucciones sobre cómo llegar allí. Nuevamente procedimos a salir afuera. Pasaron 10 minutos cuando, de repente, al menos otros 5 autos de policía entraron a toda velocidad en el estacionamiento. Uno de ellos comenzó a interrogarnos, mientras el resto de ellos corría hacia adentro. En un momento dado nos pidieron el número de teléfono de nuestro gerente. Terminaron llamándolo para pedirle que apareciera. En este punto ni siquiera sabíamos qué la policía había encontrado. Y honestamente, ninguno de los dos realmente queríamos saberlo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que descubriéramos que los policías salieron por las puertas delanteras con una mujer de aspecto trastornado. Por lo que me dijeron, cuando los policías abrieron la puerta del armario, esta mujer los recibió de inmediato sosteniendo un cuchillo. Saltó sobre ellos, pero finalmente fue dominada por los oficiales. Fue detenida y en el proceso, la policía encontraría 2 cadáveres en descomposición. Un hombre y una mujer metidos en la esquina trasera del armario. Eso es todo lo que nos informaron. En ese momento, nuestro gerente había aparecido y nos dijeron que podíamos irnos, lo cual le hice con mucho gusto. Renuncié a ese trabajo al día siguiente, cosa que mi gerente entendió perfectamente. Pensar en esa situación me revuelve el estómago. Noah. No estoy muy seguro de haber hablado nunca con él después de esa noche. Esto sucedió cuando estaba en la escuela secundaria. A mis amigos y a mí siempre nos encantaba ir a nuestro cine local, que estaba ubicado dentro del centro comercial de nuestra ciudad. Normalmente íbamos en grupos grandes, pero esta vez solo iríamos mi amigo Avery y yo. Escogimos una proyección tardía de una película extraña cuyo nombre no recuerdo. Por alguna razón, este cine permaneció abierto hasta altas horas de la noche. No lo sé. Siempre elegíamos las últimas funciones, como esperaba. Cuando llegamos no había nadie más en el cine. Elegimos 2 asientos en una de las primeras filas, y después de que los trailers aparecieran, empezamos a ver la película. Algo que probablemente debería haber mencionado es que antes de entrar al cine, compré una de esas grandes bebidas de cola. No llevaba siquiera un cuarto de la película,
cuando realmente tenía que usar el baño. Se lo dije a Avery y me levanté para ir. Así que llegué a los baños y abrí la puerta. Estos baños no tenían luces automáticas. Encienda y apague físicamente el interruptor de la luz usted mismo. Las luces estaban apagadas, así que me sorprendió ver a alguien adentro cuando entré. Era un hombre. No podía decir cuántos años tenía. Solo estaba parado al lado de los lavados. Hicimos un breve contacto visual por un segundo antes de ir a hacer mis necesidades. Terminé y fui a lavarme las manos. El tipo todavía estaba parado allí en la misma posición. Comencé a caminar y el tipo hizo lo mismo. Comencé a caminar de regreso a la sala y nuevamente hizo lo mismo. Me siguió adentro y me vio sentarme al lado de Avery. Se quedó allí por unos minutos antes de caminar hacia nuestra misma fila y sentarse literalmente a un asiento lejos de nosotros, ya que solo había un asiento que me separaba de este tipo nuevamente. Esta era una sala que estaba completamente vacía. Podría haber elegido cualquier otro lugar para sentarse. Durante una de las escenas más ruidosas de la película, Avery me preguntó en un susurro si yo conocía al tipo. Le conté sobre los baños y estuvo de acuerdo en que era extraño, especialmente considerando que el tipo ni siquiera estaba aquí para ver la primera parte de la película. Pero ambos decidimos aguantar el resto mientras la película continuaba. Las cosas se pusieron un poco más raras. El tipo seguía mirándonos cada pocos minutos. De ninguna manera estaba tratando de ser discreto. Finalmente, los créditos finales comenzaron y Avery y yo nos levantamos de inmediato y comenzamos a caminar hacia la salida. Pero como ya deberíamos haber esperado, también lo hizo el tipo. Caminaba rápido solo para seguirnos. Llegamos a los pasillos y estaban completamente vacíos. Ni siquiera pude ver a ningún empleado, así que caminamos lo más rápido que pudimos por la puerta y hacia nuestro automóvil en el parking. Llegamos a nuestro automóvil y mientras retrocedíamos, vimos al hombre entrar en un Dodge Charger azul que estaba fuera del estacionamiento y conduje hacia la calle principal más cercana. Le dije a Avery que vigilara para ver si nos estaba siguiendo, pero ya se había ido. Por lo que podíamos ver, no había nadie más en el camino y sentimos una ola de alivio. Comenzamos a hablar sobre lo aterrador que era, como si ese tipo claramente nos estuviera siguiendo y que obviamente no estaba allí para ver la película. Quiero decir que se perdió toda la primera parte. Nuestros pensamientos fueron interrumpidos por un automóvil con sus luces encendidas, que se detuvo justo detrás de nosotros en un semáforo en rojo. Ambos miramos hacia atrás para ver si era el mismo Dodge Charger azul. Pero todo lo que pudimos ver fueron esos faros cegadores. Fue entonces cuando la puerta del lado del conductor se abrió y un hombre comenzó a correr a toda velocidad hacia nuestro auto. Era el mismo de antes. Comenzó a tirar agresivamente de las manijas de las puertas de nuestro auto hasta que finalmente sacó un cuchillo y comenzó a apuñalar a una de las ventanas. Giré a la derecha en la siguiente calle y comencé a dar vueltas al azar para perder al tipo. Afortunadamente esto pareció funcionar. Ambos nos sentamos estacionados al costado de la carretera durante unos minutos con las luces del auto apagadas para recuperar el aliento. Esperamos mucho tiempo antes de continuar hacia nuestras casas. Tomamos calles laterales todo el camino hasta allí. Cada uno de nosotros terminó explicándole a sus padres, quienes decidieron informarlo a la policía. Durante su investigación, la policía se comunicaría con el gerente de la sala de cine, ya que resultó que en la sala de cine había cámaras de seguridad, algo que no sabía. Pero en ningún momento de esa noche se vio al hombre en ninguna de las cámaras, dado que todas las cámaras estaban cerca de la entrada principal del edificio. Pero esto solo significa que tuvo que haber entrado por una salida de incendios o de alguna otra manera no ha sido identificado. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.